Señor, sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias porque nos has dado la vida. Señor, tu palabra dice que de ti viene toda vida, Señor del cielo. Así que te agradecemos, Padre, porque hasta acá nos has guardado, Señor, en medio de la situación que el mundo está pasando, Señor. Tú has sido fiel, nos has sostenido, Señor. Te pedimos que nos sigas guardando, que nos sigas protegiendo, Señor, y que tu nombre sea proclamado, Señor, en medio de nuestras vidas. Padre Celestial, te agradecemos por la salud, te agradecemos por la familia. Gracias, Señor, porque nos permites compartir, Señor, con familia. Gracias porque nos permites vivir en familia, Señor. Gracias por el trabajo que nos provee. Gracias por tu provisión diaria, Señor, porque no hemos dejado ver tu misericordia en nuestras vidas. Señor, te agradecemos esta mañana. Te damos la gloria, te damos la honra. Oramos, Señor, para que el evangelio que está en nosotros sea proclamado también, no solamente en Guatemala, sino en las naciones, Señor. Que podamos proclamar al mundo la verdad del evangelio que está en tu palabra, Señor del cielo. Oramos, Padre, para que nuestras vidas sean usadas, Señor, conforme a tu voluntad, para proclamar al mundo que Jesús es el Cristo, tu Hijo amado. Padre Celestial, bendice a los hermanos discípulos, Señor, de cada una de las naciones, Señor, del mundo. Bendice su fe, Señor, que sean fortalecidos en medio de situaciones tal vez difíciles. Señor del cielo, te pedimos que tú los bendigas y que los guardes también. Oramos, Padre, trayendo cada necesidad, cada petición delante de ti esta mañana también. Señor, hemos venido a este lugar a darte el culto a ti, Señor, pero traemos también nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, Señor, todo aquello que pueda traer una situación de carga, Señor, en la vida de tu pueblo, Señor, que quede delante de tu presencia esta mañana, Señor, y que tu palabra traiga la respuesta, Señor, que cada uno de ellos está necesitando en su vida, Señor, esta mañana. Oramos, Padre, para que así sea, Señor, que vengan las respuestas tuyas, Señor, de tu propia presencia, Señor, con tu propia mano, Señor, que podamos ver esa respuesta llegando a cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oramos, Señor, por Cristian Meneses, que está pasando, Señor, en estos momentos dificultad de salud. Padre, oramos por él, lo ponemos delante de tu trono, Señor. Te pedimos que tú lo guardes, Padre, en estos momentos difíciles. En el poderoso nombre de Jesús, quien es el Cristo, te pedimos todo. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero abrir la Biblia en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Si usted me acompaña ahí en su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Dice de la manera siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se nos ha mostrado a través de Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Quiero compartir esta mañana acerca de las seguridades que nos da el evangelio. Tenemos que creer profundamente, con una fe clara, el evangelio. Y la Biblia nos dice acá, a través del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos, escribiendo, el apóstol Pablo está diciendo que tengan esa seguridad, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Dios. Es decir, que si vivimos, vivimos en el amor de Dios, y si morimos, morimos en el amor de Dios. Ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, es decir, nada de aquello que Dios mismo ha creado o que Satanás quiera usar contra nosotros, nos podrá separar del amor de Dios. No hay diablo más grande que Dios. Dios es más grande. Y eso es la seguridad que debemos tener cuando tenemos el evangelio. También dice: ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice: ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar de ese amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni ninguna
otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esa es la seguridad que nos da el Evangelio. Es la seguridad que nos da creer este Evangelio. No es solamente de que repitamos que Jesús es el Cristo. No, es que hay que creer profundamente lo que la Biblia nos está diciendo. Y la Biblia dice que no hay cosa más grande que el Evangelio. La grandeza del Evangelio debe ser revelada a nuestra vida todos los días. Debemos entender cada vez más profundamente este Evangelio, que cuando está en nosotros no hay nada más grande. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Así que si estamos vivos es para la gloria de Dios, y si no seguimos vivos es para la gloria de Dios. No hay principado, no hay potestad, no hay demonio, no hay diablo que nos pueda destruir, porque estamos en el amor de Dios. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Ni siquiera lo presente, ni siquiera el futuro, no, ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios. Así que Pablo nos está hablando de la seguridad que nos da el Evangelio. Hoy muchos dicen creer en la Biblia, muchos dicen creer en Dios, muchos dicen creer en Cristo, pero en realidad estamos teniendo esa seguridad del Evangelio en nuestra vida. ¿De verdad estamos creyendo lo que la Biblia está diciendo? ¿Estamos seguros de lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros? Por eso he decidido compartir esta mañana con usted este mensaje, la seguridad que solo el Evangelio nos puede dar. El salmista, en el Salmo 23, este es un salmo muy conocido y muy leído en todo el mundo. También muchos leen este salmo. Es el Salmo 23, que junto con el Salmo 91 son los dos salmos más leídos en todo el mundo, en realidad. Y el Salmo 23 solamente tiene 6 versículos. Y dice de esta manera: si el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas, para así dar honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, y mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré eternamente. Esto dice el Salmo 23 en sus 6 versículos. Pero ¿cuál es el mensaje del Salmo? ¿Por qué el salmista escribió esto en este salmo tan hermoso? ¿Por qué el salmista deja estas palabras en este salmo? En primer lugar, el salmista sabe que hay un fundamento para su vida de fe. El salmista sabe cuál es ese fundamento, cuál es esa roca, cuál es su base, y empieza diciendo: si el Señor es mi pastor, nada me falta. Si el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, dice otra versión. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Es tener al Señor en nuestra vida. Si Él es nuestro pastor, entonces lo tenemos todo. Ese era el fundamento que el salmista está describiendo. Y luego dice: si Él es mi pastor, entonces viene todo lo demás. Si Él es mi pastor, entonces voy a descansar en prados verdes, en delicados pastos. Voy a descansar si Él es mi pastor. Si Él es mi pastor, me va a guiar junto a corrientes de aguas. Me va a guiar. Si Él es mi pastor, Él va a renovar mis fuerzas. Si Él es mi pastor, me va a guiar por sendas correctas, porque así va a dar honra a su nombre. Cuando Él me está guiando, cuando Él me está llevando por todas estas bendiciones, entonces Él está dando gloria a su nombre. Si Él es mi pastor. Entonces, el verso 4 dice: aun cuando yo pase
por valle de sombra o de muerte, cuando pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Si el Señor es mi pastor, no importa, aunque tengamos que pasar esos momentos difíciles. No importa, aunque tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Si el Señor es mi pastor, Él va a estar con nosotros. Su vara y su cayado me van a proteger y me van a confortar. Si el Señor es mi pastor, Él va a preparar un banquete en presencia de todos mis enemigos. Si el Señor es mi pastor, me va a honrar ungiendo mi cabeza con aceite. Si el Señor es mi pastor, mi copa va a desbordar de bendiciones. Si el Señor es mi pastor, ciertamente su bondad y su misericordia me van a seguir todos los días de mi vida mientras esté en la tierra. Si el Señor es mi pastor, en la casa de Él viviré eternamente. ¿Será que todas estas bendiciones pueden ser realidad en nuestra vida? ¿Y cómo puede ser posible que todas estas bendiciones vengan a la vida de una persona? ¿Cómo puede ser posible que alguien pueda vivir de esta manera? Solo hay una forma. Es a través de tener la seguridad que da el Evangelio. Es cuando podemos creer firmemente el Evangelio de la Biblia. Es cuando podemos creer firmemente la palabra del Señor y podemos aferrarnos a esa palabra, a ese Evangelio. Entonces podremos recibir todas estas bendiciones y viviremos de esa manera. El salmista concluye diciendo: el bien y la misericordia del Señor me van a seguir todos los días de mi vida. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar estas bendiciones? Solamente a través de tener la seguridad que nos ofrece el Evangelio. No hay nada humano que nos pueda dar esa seguridad. Esa seguridad solamente está en el Evangelio que da la Biblia. Solamente a través de creer ese Evangelio podemos tener todas esas seguridades. Por eso necesitamos el Evangelio profundamente cada día de nuestra vida. El Evangelio no es una religión que yo siga. El Evangelio no es una liturgia que yo practique. El Evangelio no es una reverencia que yo haga a Dios. No, el Evangelio trata de la fe, de creer en el Hijo de Dios. Eso es el Evangelio. Por eso predicamos que Él es el Cristo. Porque si Él es el Cristo, entonces ya lo resolvió todo en la cruz y en la resurrección. Es lo que el salmista estaba diciendo. Si Él es mi pastor, si Él es el Cristo, si Él vino realmente, si Él vino como Salvador a mi vida, entonces yo puedo tener todas estas bendiciones. No se trata solamente de repetir que Jesús es el Cristo. Eso lo puede hacer cualquiera. Necesitamos creer profundamente el Evangelio para estar seguros. ¿Qué tan seguro está usted de lo que está creyendo? Por favor, examine su vida. Examínese y pregúntese: ¿qué estoy creyendo? ¿Qué es lo que yo creo realmente? ¿Qué es lo que yo creo realmente? Todos necesitamos conocer primero quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Para algunos es un Jesús histórico. Claro, hay un personaje que vino y que se llamó Jesús. Es alguien que la historia menciona. Sí, puedo creer en un Jesús histórico. Y claro que la historia registra que Él vino. Algunos más creen en Jesucito, ¿verdad? Que Jesucito te bendiga. Creen en el niño Jesús. Y entonces Jesucito, que te bendiga, Jesucito. Pero ¿será que de ese Jesús está hablando la Biblia? En México me encontré con un lugar donde adoran a Jesús Malverde. Y me llamó la atención porque llegan a dar ofrendas ahí, a presentar dinero y flores y todo. Y tienen un altar y ahí está la foto de Jesús Malverde. Y de verdad los narcotraficantes adoran a Jesús Malverde. Pero ¿será de ese Jesús del cual nos habla la Biblia? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para tu vida? Eso es lo primero que hay que preguntarnos.
Otros más creen en el Jesús que murió, pero nunca se levantó y que quedó ahí. ¿Es ese Jesús del cual nos habla la Biblia, el que murió y que nunca se levantó? Otros más creen en el Jesús que murió y resucitó. Claro que Él resucitó, pero está bien. Pero ¿en qué Jesús debemos creer? Es que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué es el Cristo? Primero, porque resucitó. Y segundo, porque está sentado a la diestra del Padre. Él no está muerto, Él está vivo y está sentado. Y Romanos dice que está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿a quién necesitamos? ¿Quién es el verdadero intercesor? Es Cristo. Necesitamos a Cristo. Todos los días de nuestra vida necesitamos creer que ese Jesús exactamente es el Mesías, es el Cristo, el que está sentado a la derecha del Padre Celestial ahora. Él es el Cristo. A Él debemos adorar, a Él necesitamos todos los días. Esto es llegar a creer el Evangelio correctamente. Entonces sí podemos llegar a entender esta grandeza del Evangelio. De verdad nuestra vida puede cambiar. Quiero compartirle brevemente 5 seguridades que da el Evangelio. Estas seguridades no las puede obtener usted por otra cosa. Ninguna cosa humana le puede dar estas 5 seguridades que da el Evangelio. Exactamente esto yo lo empecé a predicar hace 7 años. Y efectivamente algunos se dieron cuenta de que yo cambié mi mensaje. Es que yo era alguien que motivaba bastante. Y ahí me decían hace 2 días, usted era bueno para eso, hermano. Y de verdad me gustaba. Yo preparaba mis mensajes motivacionales con el Evangelio. Preparaba mis mensajes motivacionales con la Biblia. Y de verdad que a la gente le gustaba oír mis mensajes motivacionales. Y salían muy emocionados de acá. Pero les aguantaba 2 horas nomás. Y a las 2 horas ya la motivación se les había bajado. Y cuando perdía el Suchitepeques, más todavía. ¿Verdad? Entonces, cuando yo entiendo el Evangelio, yo digo, no puedo seguir predicando motivación. Tengo que predicar el Evangelio. Así que hace 7 años yo empecé a predicar este mensaje. Y bueno, muchos se fueron de la iglesia. Pero por alguna razón usted se quedó aquí. Y yo no sé por qué, pero de plano Dios permitió que así fuera. Y después de 7 años usted está aquí también. Entonces quiero compartir esto que empecé a compartir hace 7 años. Quiero compartir con ustedes las seguridades que solo el Evangelio nos puede dar. Quiero compartir con ustedes todas estas bendiciones que vienen a nuestra vida cuando podemos creer profundamente el Evangelio de la Biblia. Solo a través de la obra de Jesús, como el Cristo, en la cruz y la resurrección, podemos ser bendecidos de esta manera. No hay otra forma, no hay otro camino. Es solo creyendo esto que podemos ser bendecidos de esta manera. La primera seguridad que da el Evangelio es la seguridad de ser salvos. Amén. ¿Y salvos de qué? Es la pregunta. Nuestros hermanos dicen, cuando uno se muere se va al cielo en lugar de ir al infierno. Esa es la salvación. ¿Pero será eso lo que enseña la Biblia? Cuando uno revisa la Biblia y examina, la salvación tiene un estándar. La salvación tiene una línea que mide qué es la salvación. Y la Biblia describe que la salvación consiste en ser libre de la obra de Satanás, de la obra del pecado y de la obra de la separación del hombre con Dios. Esto es lo que enseña la Biblia. Así que ser salvo, ¿salvo de qué? ¿Del infierno? No, la Biblia dice que seremos salvos primero de la opresión de Satanás. Segundo, que seremos salvos del pecado que produce muerte. Y tercero, que seremos salvos de estar separados de Dios porque nos vamos a encontrar con Dios. Esto es la salvación. Entonces, cabe preguntarnos, ¿será que ya somos salvos? ¿Soy libre de Satanás? ¿Soy libre del pecado? ¿Soy libre de la separación que había entre Dios y yo?
Esta es la salvación. Este es el estándar de la salvación. No es algo que comienza cuando yo me muero. Es algo que ya comenzó ahora, porque Satanás no tiene parte ni arte conmigo. El que me dirige es Dios. Segundo, mi pecado ya fue perdonado, mi pecado pasado, mi pecado presente, incluso mi pecado futuro, aquel que pueda cometer de aquí en adelante, no queriéndolo hacer, pero lo puedo cometer. Entonces dice la Biblia que incluso ese pecado ya fue resuelto en la cruz y en la resurrección. ¿Y por qué? Porque Cristo lo vino a hacer de una sola vez, eternamente y perfectamente, dice. Y tercero, ya no estoy separado de Dios. Esto es lo que el salmista estaba diciendo en el Salmo 23. Por eso él decía que si el Señor es su pastor, Él preparará una mesa delante de todos sus enemigos y va a llenar su cabeza, su copa de bendición. Es el rey que le va a proveer todo. Es el rey que ya derrotó a Satanás. Y por eso el salmista está reconociendo que si el Señor es su pastor, entonces Él es el rey que va a bendecirlo todos los días. El salmista también dice: no importa si tengo que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, porque tú estás conmigo. Está reconociendo que si el Señor es su pastor, entonces Él es el verdadero sacerdote que irá con Él, aun cuando tenga que pasar los momentos difíciles del valle de la sombra y de la muerte. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. También dice que si el Señor es su pastor, el bien y la misericordia lo van a seguir todos los días de su vida, porque él ya no está separado de Dios, porque el verdadero profeta ya abrió el camino para que se encuentre con Dios. Y entonces en la casa del Señor moraré eternamente. Esto es lo que el salmista está escribiendo en el Salmo 23. Está reconociendo que él es salvo del pecado de Satanás y ya no está separado de Dios. Por eso la primera seguridad que alguien que tiene el evangelio, que ha creído en el evangelio, que se ha aferrado en el evangelio, no es haber levantado la mano. Nos enseñaron: levante la mano y acepte a Cristo. Y a veces uno no quería aceptar, ¿verdad? Y entonces se le acercaba: acepte, ahora es su oportunidad. Debe aceptar, levante su mano, acepte a Cristo. Y la gente a veces a la fuerza va como que ahí, levante la mano. Y entonces allá afuera, cuando uno iba allá con sus amigos, y ya levantaste la mano vos, ¿verdad? Yo nunca levanté la mano. Simplemente había reconocido que Dios debía estar en mi vida y que Él me había encontrado a mí. Entonces no se trata de que yo levante la mano. He visto mucha gente pasar por los púlpitos después de hacer una oración de fe, y hacen una oración de sí, acepto a Cristo. Sí, Señor, repita la oración, y repiten una oración, hermano, y después su vida no cambia. Entonces yo pregunto, ¿será esa verdaderamente la forma como la gente debe ser salva? Y entonces me encontré con la Biblia que hay una sola seguridad que solo el evangelio le puede dar a la gente, y es cuando cree firmemente que Jesús es el Cristo. Entonces son verdaderamente salvos de Satanás, del pecado y de la separación del hombre con Dios. Así que la primera seguridad del evangelio es la salvación. La segunda seguridad es que somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu Santo en su vida? Amén. A mí me enseñaron que para estar seguro que tenía el Espíritu Santo debía hablar lenguas. Y entonces nos daban talleres para hablar lenguas. Y entonces invitaban a un hermano que enseñaba cómo recibir el don de las lenguas para tener el Espíritu Santo y estar seguro de que de verdad el Espíritu Santo ahora está con usted. Y nos tenían ahí horas sentados, hermano, y repitiendo: saca la bazuca, mete la escopeta, saca la bazuca, mete la escopeta. Y entonces va a repetir cosas, hermano, que nos enseñaban. Y nosotros creíamos que así era como se iba a meter el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero nos dimos cuenta que de verdad muchos solamente repetían lo que oían. Pero de verdad el Espíritu Santo no estaba en sus vidas. Entonces, cuando uno examina la Biblia, uno se da cuenta que el Espíritu Santo viene a su vida cuando uno reconoce a Jesús
como el Cristo. Y entonces la segunda bendición es que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no estamos separados de Dios. Dios ya está con nosotros. Y entonces se cumple el Emanuel en nuestra vida. A la hermana Marina le gusta mucho esta palabra, Emanuel. Amén. Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y cómo es que Dios está contigo? A través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en su vida? Es Dios con ustedes. Es Dios que está con ustedes. No temeré, porque tú estarás conmigo a donde quiera que yo vaya. La tercera seguridad que nos puede dar el Evangelio es la seguridad del perdón de nuestros pecados. Claro que sí. Claro que sí. Es que Cristo en la cruz derramó su sangre para que todos mis pecados fueran perdonados. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que ahora puede ir a pecar. No, porque si usted de verdad ha nacido de nuevo, es una nueva criatura en Dios y no anda buscando el pecado. Lo que estoy diciendo es que la sangre de Cristo ya perdonó todos tus pecados. No importa de qué dimensión fuesen, no importa de qué color fuesen. Si fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana, dice la Escritura. Entonces, no importa de qué color o de qué tamaño pudiesen ser los pecados del ser humano, Cristo lo resolvió todo en la cruz y en la resurrección. Esta es la tercera bendición que podemos tener. Nuestro pecado ya fue resuelto. No sé si esto le parezca una bendición. Amén. Entonces, la cuarta bendición, la cuarta seguridad que nos da el Evangelio es la seguridad de que tenemos victoria ante Satanás. De verdad ya Satanás no nos controla. Durante muchos años yo tuve muchos temores. Fui una persona muy cohibida, muy introvertida. Así era mi personalidad. Y en realidad tenía muchos problemas en mi mente y en mi corazón. Y pude darme cuenta que solamente Dios podía cambiar mi vida. Solamente el efecto de la palabra de Dios puede cambiar la vida del ser humano. Y que la victoria ante Satanás solamente se logra a través del Evangelio. Satanás quiere mantener cautiva tu vida. Fui ofrecido a ídolos. Me ofrecieron para que yo pudiera volverme sacerdote de ídolos. Me llevaban a Sunil. Y ahí hacían ceremonias y me ponían en medio de todas esas velas. Y me ponían a hacer oraciones ante Mashimón. Y a fumar el puro de Mashimón. Y a darle guaro a Mashimón. Me estaban iniciando como un sacerdote de las tinieblas. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Él me había reservado para ser sacerdote de Él y no de las tinieblas. Por eso tuve que pasar un proceso de ser liberado de demonios en mi vida. Y cuando entiendo claramente que la salvación consiste en ser libre de la obra de Satanás, me doy cuenta en realidad que cuando alguien se aferra al Evangelio, cuando alguien cree el Evangelio, Satanás en realidad está derrotado. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz es más grande que cualquier demonio. La obra de la cruz es más grande que cualquier principado. La obra de la cruz es más grande que cualquier demonio. Es que en la cruz de Cristo Satanás fue derrotado. Por eso puedo con toda seguridad hoy decir que el Evangelio nos da victoria ante Satanás. Número 5, seguridad número 5, es que cuando uno cree profundamente el Evangelio,
tiene la seguridad de recibir respuesta a sus oraciones. Hay seguridad de que Dios va a responder tus oraciones. Y las va a responder no de acuerdo a tu voluntad, sino de acuerdo a su voluntad. Dios las va a responder de acuerdo a lo que Él sabe que tú necesitas en este momento. No de acuerdo ni siquiera a lo que estás pidiendo, no, es de acuerdo a su voluntad. Entonces aprendí a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cada vez que oro le digo: Señor, que se haga tu voluntad. Yo solo te pido esto, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se cumpla tu voluntad, porque tú sabes qué es lo que yo necesito en estos momentos. Pero recibo respuestas del Evangelio a mis oraciones. Entonces, estas 5 seguridades no te las puede dar nada humano. Solo las puedes recibir cuando puedes creer firmemente el Evangelio, aunque no hayas levantado la mano. A mí me impresiona Dios. Y me impresiona la religión de los hombres. Porque los hombres ponemos lineamientos que Dios nunca estableció. Y en aquella cruz, Jesús está con 2 ladrones, uno de un lado y otro de otro lado. Y el Hijo de Dios está clavado en aquella cruz, al igual que aquellos 2 ladrones. Unos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. En realidad eran ladrones solamente. No es que haya un buen ladrón, a menos que sea bueno por robar. Entonces será un buen ladrón, ¿verdad? Pero así dicen algunos, el ladrón bueno y el ladrón malo. Pero no es que sea uno bueno y el otro malo, los 2 son ladrones. Pero dice que uno de ellos se voltea y mira al Hijo de Dios crucificado en la cruz y le dice: Señor, nosotros a la verdad estamos aquí por causa de nuestros hechos, pero tú eres inocente, tú eres el justo. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Este ladrón estaba en ese momento reconociendo que el que estaba en aquella cruz era el verdadero rey que iba a venir en su reino. Y además era inocente, el justo de Isaías 65, que iba a venir como el Mesías. Entonces lo reconoce como el rey, como el justo de Israel, como el Mesías que va a venir. Lo que aquel ladrón le está diciendo a Jesús es: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Yo reconozco que tú eres. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Jesús lo miró y se le quedó viendo y le dijo: tú no te bautizaste. ¿No le dijo eso? Nunca fuiste a la escuela dominical de niño. ¿No le dijo eso? No ibas a la iglesia Jiré. ¿No le dijo eso? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que el que salva es Dios. No por nuestras acciones, sino por su gracia y por su gran misericordia. Amén. Así que estas 5 seguridades solamente las puede dar el Evangelio. Y concluyo esta mañana, por cuestión de tiempo, con un pasaje más que está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 9 al 12, que dice: ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero.
los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado? Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Podemos escuchar el testimonio de los hombres. Podemos oír a los hombres predicar del Evangelio, predicar de la Biblia, predicar de la verdad. Y ese será el testimonio humano. Pero dice Juan que si podemos creer el testimonio humano que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, sin duda alguna, podemos creer el testimonio que tiene más valor, el testimonio que tiene más peso. Es el testimonio que proviene de Dios mismo. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. No dio testimonio de otra cosa. Toda la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, según Juan 20:31. Cuando Él vino en Juan 5:39 y 40 les dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna. No estaba la Biblia, solo estaba el Antiguo Testamento. Eso era lo que Israel escudriñaba en el tiempo de Cristo. Y Él les dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna. Pero esas escrituras dan testimonio acerca de mí, les dijo. ¿De quién da testimonio Dios? De su Hijo. Y su Hijo es el enviado, es el Mesías, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el Evangelio que nos da las 5 seguridades que le he compartido esta mañana. Amén. Espero que usted pueda creer profundamente el Evangelio cada día más y más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia expresados en la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Padre, gracias porque podemos tener la seguridad de la salvación, la seguridad de la guianza y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Señor, la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, de que tenemos victoria ante Satanás y que de nuestra oración tiene respuesta, Señor. Padre, gracias porque podemos tener esta fe creyendo que Jesús es el Cristo. Gracias, Señor, porque nos han dado esta fe. Permite que podamos crecer profundamente creyendo cada día, Señor, en esta fe, y que podamos vencer cualquier adversidad, cualquier circunstancia con esta fe, Señor, porque esta es la fe que vence el mundo según tu palabra. Y que con esta fe también nos encarguemos de proclamar en las naciones que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a esa verdad todos los días. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene y nos impulse a cumplir este pacto que nos has dado. Bendigo la vida de cada familia, Señor, acá representada esta mañana. Bendigo, Señor, sus matrimonios. Bendigo, Señor, sus hijos. Bendigo, Señor, su trabajo. Te pido, Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas, pero que sobre todo, Señor, les sea revelado el Evangelio cada día a cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oro, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones en tu familia.